Se inicia con la masacre de las bananeras, este módulo que contiene información sobre el Prometeo. Entonces, para que los niños organicen, aquí hay unos aperos propios de la práctica laboral de la zona bananera. Estos son los rieles de los que le hablaba hace un momento. Estas madrinas del ferrocarril fueron sacadas en el año 2014 de la avenida Donado. Eso corresponde a la carrera 12, entre calles 25 y 26. Por ahí atravesaba el tren hasta la zona bananera. Y en el 2014 se hizo un proceso de repavimentación y se sacaron, porque resulta que echaban la losa y se hundía. Entonces les tocó a los contratistas excavar profundamente, y sacaron cualquier cantidad de madrinas del tren, con lajas, con los puntillones, los clavos. Bueno, esas las doné yo porque ese un amigo me dijo, aquí están, me las llevé para mi casa y hasta el otro día, a veces cuando uno guarda las cosas, a alguien le van a servir. En mi casa decían, ¿y tú qué haces con esos palos? Y esos palos, y era la mortificación de todo el mundo. Pero hoy las durmientes están en un espacio que dan fe, dan testimonio de un suceso, de un hecho acaecido en Ciénaga. Ahí hay una obra de un maestro, el maestro Diego Holguín, es caleño, vive en Soledad, y él trabaja el vidrio cortado. Entonces hay una metáfora de un soldado disparando, y los guineos y los muertos. Es una obra pues bastante fuerte. Y los aperos propios, estos garabatos que se usan para cortar la hierba, la machetilla. Estas son las carruchas donde se cuelgan los guineos para trasladarlos, para transportarlos. Entonces esta es la primera fase del museo. Es como una introducción a esa violencia política que ha vivido Colombia, desde hace muchos años atrás, pero el museo la recoge apenas desde la masacre de las bananeras. Y aquí en este mapa pueden ustedes observar Ciénaga y Sierra, algunos puntos, digamos, hay una narrativa, en las tablillas encuentran personas que están vinculadas con el territorio donde sufrieron la violencia. Hay un errorcito pero bueno, se está buscando la manera de corregirlo. Hay unos lugares que no están bien ubicados, pero había que inaugurarlo y por salir mientras que se hace la recomposición. Entonces son experiencias de las víctimas que se juntan allí pues, en el territorio. Y hoy por hoy, ese proceso de, digamos, de fortalecimiento de las víctimas, allá hay muestras de café, se les ha devuelto tierras, se les ha dado dinero para la inversión, están produciendo el mejor café orgánico del mundo. Entonces pues están, y es una de las formas de subsanar, que no se puede, claro está, pero una de las formas con que el Estado está reparando a las víctimas. Ciénaga tiene una característica: nosotros tenemos el 70% del territorio nuestro es alto, es en la Sierra Nevada, la parte plana solamente constituye un 30%. Tenemos también el primer lugar en tierras propicias para el cultivo de café, y somos el 6º productor de café en Colombia y el primero en café orgánico. Entonces es una dinámica que lastimosamente en los últimos tiempos se está viendo afectada por una guerra entre dos grupos armados que quieren peleando territorio, porque sabemos que aquí están construyendo un megapuerto, y eso sería como una nueva ruta del narcotráfico, y hay que buscar un lugar por donde transitar, y ese lugar pues va a ser la sierra. Entonces hay ahí una confrontación que busca pues eso, dominar la sierra, porque va a ser el espacio de tránsito de la droga hacia el mar, como una nueva ruta del narcotráfico. Alfredo Bernal Andrés, no sé si han escuchado hablar de él, un cienaguero importante dentro de la sociólogo, defensor de derechos humanos. Primer rector elegido por voto de la Universidad Magdalena. Del Magdalena, exactamente, en ese momento Tecnológica del Magdalena, estuvo de rector de la universidad, hizo parte del Centro de Investigaciones del Infotep, profesor de la Universidad Simón Bolívar, de la del Norte,
Tiene una producción de investigación bastante amplia. Era una autoridad en defensa de los derechos y murió. Es más, su padre acusa al expresidente Álvaro Uribe como y lo más doloroso que lo mataron bajo el dominio del DAS de un samario de apellido Noguera García y un cienaguero de apellido Auqué. Esos dos señores eran los directores de Silvestri. De Silvestri, sí. porque él era defensor de derechos humanos. No, le armaron un falso positivo, lo metieron preso, dijeron que era ideólogo de la FARC y todo eso, pero no, él siempre hizo vida pública, él siempre defendió de frente, y sobre todo Barranquilla, que es una mafia charista, defender a los pobres en Barranquilla es grave. Entonces, y hay una relación directa entre los partidos del Centro Democrático con el del señor de la U y el otro de Cambio Radical. Entonces hay un matrimonio ahí y ellos a todo el que les impida pues lo desaparecen, y él se volvió como una piedra en el zapato. Entonces es una de las, es más, el día de él murió el 17 de septiembre, y ese día en Colombia se instauró un día algo de las víctimas de algo de lesa humanidad, en homenaje a Alfredo Correa de Andrey. Entonces es un personaje, pues, un ideólogo, no de la guerrilla, sino de la vida, de la defensa de los derechos. Sí, Falforda. Pueden bajar la Asociación Política Liberal, hace una apuesta liberal, es rojo. Sabemos que los dos partidos, rojo y azul. Entonces él tenía una disputa con un conservador y se acercaban unas elecciones. Entonces él apostó con el liberal, si perdían, que los conservadores iban a perder el partido, daba por hecho que la pérdida. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, si tu partido gana, yo pinto de azul la edificación, y desde ese momento pues siempre se perdió el partido liberal y le tocó poner de azul la edificación, y así se ha mantenido por muchos años ese color. No, o sea, es una cosa. También Ciénaga fue sede de la presidencia en 1867. ¿De la presidencia? Claro, en ese momento estaban los estados confederados, exactamente. Hubo un desequilibrio político, nadie quería asumirla, y el presidente del estado del Magdalena lo asumió, que era Joaquín Riascos García. Vivía en Ciénaga, y ahí enfrente, frente a Infotet, que está hoy el Banco de Bogotá, ahí quedaba la casa de él, y ahí fue donde se instaló la presidencia. Fue una cosa de varios meses, mientras que Cipriano Mosquera asumió el control y eso. Pero sí, también fuimos sede presidencial en un corto tiempo. Ahora lo vemos aquí todas las calles conducen al templete. Lo que ellos proponían en el proyecto, pero ese equipo técnico se encuentra con una sorpresa, que Ciénaga no solamente es la plaza, exploran y dicen, no, es que esto no solamente hay que declarar como un monumento nacional la plaza, y ellos le proponen a Colcultura que se amplíe el radio, y es así como orientan al Consejo. El Consejo hace un acuerdo en ese año 94 sobre el uso del suelo del centro histórico, determinan las 67 manzanas catastrales, y en ese momento, entonces, con base en ese acuerdo, Colcultura le solicita al Ministerio de Educación, a través de una resolución, que puede declarar el año 94, que puede declarar el Centro Histórico de Ciénaga como monumento nacional. Y en el año 96 el Ministerio de Educación emite el decreto que lo declara monumento nacional. Desde ese momento las 67 manzanas, con algunas edificaciones particulares, la iglesia, el Palacio Municipal,
Tenemos allí el Palacio Azul, que creo que sí vamos a pasar por él, ¿verdad? El Palacio Azul, el Balcón Colonial, el Infotet, la Logia Masónica, que también está aquí, la Casa del Diablo, el Teatro Barcelona, también como unas edificaciones, hay el Templete, como unas edificaciones importantes dentro de ese centro histórico. Entonces, viene un proceso que empieza en el 86 y que ya ve sus frutos en el año, a los 10 años, como todo en Colombia. 10 años desde que se presenta la propuesta hasta la aprobación o la declaratoria en el 96. Entonces, pues, pero bueno, de todos modos un proceso enriquecedor porque Colcultura desplegó todo un equipo técnico que hizo un estudio minucioso de edificación por edificación. Se hizo la clasificación para la intervención, cuáles pueden intervenirse, cuáles no, son de conservación integral, de acuerdo a la categoría. Y es así como nosotros desde ese año, lástima que las administraciones municipales no han puesto con el empeño de tenerlo, de mantenerlo. Por lo menos se hizo una remodelación hace unos años con esta cosa, donde se invirtieron más de 27 mil millones de pesos. Y yo diría que, bueno, para los abogados, el único caso en Colombia donde un municipio administra el recurso de la nación. Fontur depositó en las arcas del municipio el recurso. O sea, eso en la historia nunca ha pasado, ni pasará. Pero ¿qué pasó ahí? No sé. Fontur depositó en el municipio 17 mil millones de pesos. La cofinanciación la coloca el municipio y eso tenemos este esperpento de, porque, o sea, este piso no es lo más adecuado y eso está medio bien porque una vecina de allí cualquier día iban a poner uno como peor y ella es un poquito de vocabulario teso y allí se les paró y dijo, si ustedes ponen una palabrota así, entro y saco una mona y se los pico. Y ahí trajeron al interventor, trajeron a todo mundo y tuvieron que cambiar las losas por una un poquito más decente, pero sí, Dafioli no, coge y con su carácter se enfrenta, tuviésemos ya huecos y volcanes a lo largo y ancho porque era como un cemento, bueno, gracias, hay personas que son como héroes, héroes en beneficio de las comunidades. Entonces, les decía, es el centro histórico vivo. Buenos días. Allá hay un grupo de señores, miren, que nos desbarató el parque y reacomodaron allá debajo de los árboles las bancas del parque. Eso no es el del diseño original, sino que ellos recogieron bancas y las llevaron hasta allá y ellos ahí en ese nicho van, vienen, un grupo va, otro grupo viene y ahí siempre hay gente en ese espacio detrásito de la venta del Guarapo. La sombra se presta. Sí, o sea, ellos armaron ahí su propio parque, un parque dentro de un campo. Sí, ¿no? Y entonces a veces se llena hasta los árboles, la figura del árbol, se sientan en el tronco del árbol cuando no caben todos en el espacio. Esas bancas, ahora también cortaron árboles y eso generó que los espacios quedaran sin sombra y que la gente también, mucha gente ha ido desapareciendo porque no queda como espacio. Y hay unos que llegan desde la madrugada y se instalan ahí y esos están ahí como hasta las 2 de la tarde y después llega otro grupo como a reemplazarlo. Es una cosa que parece que, bueno, todo lo de Macondo es así, todo lo del Caribe es así. Entonces, esto es respuesta a esa instalación de la United Fruit Company en la región, las casas de 2 plantas, los diseños casi traídos la mayoría traídos de Europa, estilo italiano, se habla de estilo republicano, pero o sea, eso responde a la época, más no al estilo arquitectónico, pero las aplicaciones, los arcos, los balaustres, sí, son copias de los estilos arquitectónicos. Disculpe, haciendo ahora que menciona la empresa, o sea, como contextualicen un poco esa empresa influyó, pero en la violencia,
dentro del contexto de la violencia, cómo esa empresa... Sí, cómo se genera la violencia a partir de ello. Bueno, nosotros sabemos que la UNAI no contrató directamente a los trabajadores. Ellos contrataban a un capataz y ese capataz recogía personas que fuesen a laborar al campo, a trabajar el producto. Entonces no había un vínculo laboral directo entre la empresa y el trabajador. Exacto. Ya eso es un agravante. Un agravante. O sea, ¿cómo le reclamo yo a alguien si no tenemos un documento contractual directo? Los pagos. El obrero no conocía dinero. Al obrero se le pagaba con un papel que se llamaba vale. Allá enfrente, allá al lado Chiti, como Cherry, el lado Cherry al lado, lo que sigue, eso era el comisariato en Ciénaga. Entonces, eso era un almacén, un dispensario. Entonces, el trabajador venía con su papel al dispensario y solamente podía llevar lo que allí había. Nada más. Entonces, si yo quería hoy comerme unos frijoles y no había frijoles, sino lentejas, tenía que comer lentejas y casi productos de la canasta familiar no habían. Había más que todo era mercancía de vajillas, cosas así. Entonces, eso obligaba al trabajador ¿a qué? A que tenía que ir a vender su bono a un tercero. Entonces a las tiendas, a los comerciantes grandes de Ciénaga le iban a vender el bono, pero yo no te voy a comprar un bono de 100 pesos por los mismos 100 pesos. Claro. Entonces yo por lo menos me tengo que ganar el 30% y los abogados lo saben muy bien, porque no te cogen un caso si no te van a quitar el 30%. Asimismo los tenderos, como los abogados también, entonces ya el señor no tenía el manejo de sus 100, sino del 70% del valor, que se lo llevaba en la tienda de él para poder comer. Entonces ya el señor de la tienda, los fioles aquí enfrente, y habían varios comercios importantísimos de inmigrantes italianos y de árabes, aquí se instalaron. Que fueron los que se beneficiaron de ese tipo de totalmente. Es más, parte de la remodelación y construcción se debe a ellos, a la colonia árabe, a la colonia italiana en Ciénaga. Las fuentes, que habían unas fuentes muy bonitas, apenas quedan unas 2 o 3. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, o sea, no contratación, no pago. Las condiciones, además los tenían, o sea, yo trabajaba, no teníamos relación, pero yo tenía que quedarme ubicado por, los jornales. Las jornadas de trabajo no eran de 8 horas, sino de 12, 14 y 18 horas. Eso me obligaba a mí a permanecer donde, en el in situ, ahí en la finca. Además, en la finca no habían las condiciones donde yo, sino había una barraca ahí donde todo el mundo se metía. Acceso a la salud, bueno, es que estamos casi parecidos, o sea, no tenían acceso a la salud. Eso fue el caldo de cultivo para que no se diera, o sea, solamente la huelga del 28. Antes hubo varias huelgas, a los sitios Chimila, y se cortaron los permanentes ataques hacia la ciudad de Santa Marta. Entonces es así como desde 1751 se empiezan a construir alrededor de este espacio las primeras casas, incluyen 158 casas de bareque. Se hace el primer trazado como de la plaza, digamos, ya tenía la idea, a pesar de ser un pueblo de indios que se venía a fundar acá, ya en cuanto a la planeación se tenía en cuenta el concepto europeo, los elementos de autoridad en la plaza y las casas circundantes. ¿Qué resulta? Que se trasladan, bueno, en cada casa, 151 casas, pero en cada casa había más de 4 familias. Eso generó un censo poblacional de 1.208 personas que fueron trasladadas. Entonces esa es la relación cercana nuestra con Pueblo Viejo. O sea, somos, aunque ha habido como una cierta discriminación siempre en torno a los amarillos, los cienagueros, los ceneros, los pueblos viejeros, pero digamos, pertenecemos como un mismo
núcleo, todo ese proceso de mestizaje que se dio en nuestra región, diferente a lo que se dio en la provincia de Santa Marta. Pero hay una cierta amnesia social. Los amarios, cuando se les habla de negro, para ellos eso no se dio en Santa Marta. Los negros son allá, en Cartagena, en la esclavitud, o los indios, los negros que hay son los negros de Cristo Rey y los negros de La Paz, que vinieron en los 70 a vender conservitas y cosas a la playa, desconociendo que Santa Marta fue un centro esclavista. San Pedro Alejandrino, Bureche, Mazinga, Garagoa, Papares, hay 17 haciendas más incluso que en Cartagena. Y los censos de negros en ciertos periodos de la historia fueron más, los índices mayores en Santa Marta que en Cartagena. Acá los procesos de mestizaje fueron más rápidos y se dieron procesos de blanqueamiento. Los españoles compraban a las negras, pedían dispensas, en los libros de los archivos de eclesiásticos hay mucha compra de dispensa de los españoles, y con ese proceso de comprar comprar dispensa, no se compraba a la negra, sino se compraba con el derecho a casarse con ella, ya se generaba un proceso de blanqueamiento. Ya ella no era mirada como una negra si fuese negra, ya ella, por ser esposa de un blanco, se convertía en blanco o en blanca. Entonces esos procesos de blanqueamiento aquí fueron más, digamos, como dinámicos. En Cartagena no, allá fue mucho más cerrado, allá por lo menos los palenques y que hoy por hoy todavía se va a estudiar la lengua, se va a estudiar las costumbres de los negros, porque ellos muy encerrados, a diferencia de acá, que aquí los procesos fueron, y resultamos todos nosotros, indios, blancos y negros. En ese contexto surge esta población como ese espacio para detener al Chimila y que los ataques a Santa Marta pues se redujeran. Los españoles convirtieron a los indios de la Ciénaga en unos aliados y se logró mantener entonces ya la distancia entre Chimila y la ciudad de Santa Marta. La primera construcción colonial ya propiamente dicha es nuestra iglesia. El proceso de construcción se inicia hacia 1769, casi paralelamente con la de la Catedral de Santa Marta. O sea, en el mismo momento porque en Santa Marta hubo otras iglesias, San Francisco, la de anteriores a la catedral. Entonces, es más, el mismo arquitecto que diseñó, sí, también la de Bonda, que son iglesias hermosísimas. Son pequeñas, pero son coloniales en pleno periodo colonial. Ya esto es como un colonial tardío, 1769, ya casi próximo a los procesos de independencia. Bueno, nuestra iglesia también tiene una característica propia, es la primera iglesia de indios. O sea, fueron los indios los que pidieron a la colonia la construcción, pidieron que se les redujeran los impuestos, que se les exentuaran los impuestos, y la corona les permitió por 5 años el no pago de impuestos para que ellos construyeran su iglesia. Y le contratan a un español, su apellido Chacón, que es el que hizo los diseños de la Catedral de Santa Marta. Es quien hace los diseños, pero hay cierta similitud. Yo les estaba diciendo, miren la arquitectura que entre una y otra, porque es el mismo arquitecto, es un militar, ingeniero militar, quien diseña los planos de la iglesia. Y la iglesia nuestra ha sufrido, la de Santa Marta no, pero la nuestra se ha sufrido algunas intervenciones. Lo que se mantiene desde 1789, cuando se culmina su construcción, es la torre, que ahorita podrán verla, y las paredes laterales norte y laterales sur. La fachada cambió totalmente. En la casa cural que corresponde a este sector también fue construido posteriormente en 2 etapas, pero las paredes, las 2 paredes y el interior también, y el techo sufrieron modificaciones. Hay una acuarela de Eduard Mar, un
diplomático inglés que recorrió Colombia, pero además de hacer diplomacia también pintaba, y tiene un libro muy bonito donde está la Catedral de Santa Marta, está la Catedral de Ciénaga, la iglesia de Ciénaga, está la de Pueblo Viejo, la iglesita que era en paja. No, esa es mucho más moderna. Entonces, ahí se va como consolidando esa primera. Ahí, paralelo en ese periodo a la construcción de la iglesia, se construyó esta edificación, que era un bonito balcón colonial, está ahí en proceso de recuperación, pero tenía sus barandales externos, forjados en hierro, son las piezas de la colonia que permanecen, asimismo como la casa de enfrente, allá detrás del templete, la casa de García Mallorca, también es una edificación de corte colonial. Las paredes son de un grosor como de 90 centímetros, o sea, es una cosa, los techos... ¿Qué? ¿1 centímetro de grosor? Sí, los techos tienen las paredes de esas casas. Saso. Eso es una cosa así como que se cae. Eso no se cae nada. No, nada, eso es una cosa. Bueno, entonces, ese pueblo de indios inicia su proceso como de apropiación del territorio, y ya entonces se da la separación entre el pueblo viejo de la Ciénaga, que se quedó llamando pueblo viejo, y el pueblo nuevo de la Ciénaga, nosotros que quedamos llamándonos Ciénaga, pero somos un mismo núcleo, humano, dividido en un momento de la historia. Ya sabemos que se deviene pues ya la República. En Ciénaga, en ese periodo de guerras de independencia, se dio una batalla, la batalla de Ciénaga de 1820, este 10 de noviembre. 1820, sí. Este 10 de noviembre se cumplen 25 años se conmemoran 25 años de la batalla de Ciénaga. 205. La edad también hay que entender. 205 años. Hubo varias batallas en ese escenario de independencia. Hubo una batalla en La Barra, hubo una batalla en Pueblo Viejo y otra en Ciénaga. Porque es que los indios de esta región se convirtieron en realistas. La corona les favoreció, bueno, y yo diría no tanto que la corona les favoreciera, sino el carácter y yo diría que el conocimiento legal. O sea, ¿cómo hacían? No sé. Pero hay muchas crónicas que plantean cómo ellos hacían defensa de los derechos quitados. En 1606, un ejemplo, la corona les niega a ellos el derecho de explotación de sal y de la pesca y comercialización del pescado, porque lo asumían los encomenderos. Armaron armaron como un comité y defendieron ante la corona, que posteriormente tuvo que devolverles los derechos a la explotación de la sal y a la pesca y comercialización del pescado. O sea, como dice uno, bueno, como unos indios, hoy indígenas, pero el término es indios, o sea, no es que estamos como Despectivo ni nada. Es más, es como los negros, no es que los negros dicen, no, yo soy negro, y ¿por qué me deben decir qué color? Si no es negro. Entonces, con los indios resulta lo mismo. Hay otra cosa, que un encomendero se excedía en el maltrato con los indios, y ellos viajan hasta Pamplona ante el virreinato, a las autoridades del virreinato, a denunciar los abusos que el encomendero cometía con la población, y tiene ascendencia su denuncia, que le quitan la encomienda al tipo. Entonces, eso nos da a nosotros, digamos, como la idea de que era un pueblo que tenía un cierto conocimiento, y de pronto se apropió de las leyes que ellos le llegaban a ellos desde la misma corona. Claro. Y es que fíjense ustedes, de complemento en algo que hemos estado viendo en la clase, y es que nosotros estábamos estudiando cómo desde la colonia viene el problema de la violencia
violencia estructural, que es lo que nosotros hemos desarrollado durante toda la asignatura. Como, mire, aquí me lo está corroborando el profesor, cómo la economía fue manejada de tal manera que siempre existía esta exclusión en cuanto a algunas personas privilegiadas y otras no. Entonces, que dio origen a esa violencia estructural que estamos viviendo actualmente y que también da origen a la violencia física, esa violencia que hemos tenido en el territorio en cuanto a los diferentes grupos que se han venido enfrentando, precisamente porque cada que un grupo se siente excluido y es excluido de toma de decisiones políticas, toma de decisiones económicas, necesariamente se van a seguir presentando enfrentamientos y necesariamente el conflicto se va a ver motivado. Es hoy propicio este territorio porque aquí sí que se ha vivido el conflicto. En todas sus formas, dimensiones, o sea, es una cosa, digamos, que si uno quiere estudiar la violencia en Colombia, todo eso que sucedió en los 80 en Medellín y el resto de la violencia de los 50, la violencia política, se reflejó en el territorio de una manera, bueno, vamos a ir mirando a lo largo del desarrollo. Es más, existen las leyes de Burgos, un compendio de leyes que la corona promulga porque había que defender los derechos de los indios. Es que nuestros indios también fueron esclavizados. Antes de que llegara el negro, la población indígena fue cazada y fue vendida. Es más, llegaron hasta venderlos a Europa, en España y en el Mediterráneo. Se habla de la presencia de indios nuestros que fueron esclavizados en el comercio con las islas. Nuestros indígenas hoy más, digamos, su estructura ósea mucho más débil, ellos... Eso fue lo que hizo que buscaran el reemplazo a los negros, o sea, que morían mucho. La historia siempre nos ha vendido de que la enfermedad, pero en gran parte, lo que exterminó a la población indígena fue la esclavitud del comercio de indios como esclavos. Eso lo redujo y el resto murió. Pero como sabemos que la historia la escriben los vencedores, pues nadie quiere reconocer su culpa en los procesos donde se excluyen, se asesinan y se eliminan personas. Entonces, ese proceso que se dio y que hay unas leyes de Burgos que buscan defender al indígena, evitar la esclavitud. Claro que el contrabando siempre, dentro de toda formalidad, siempre hay quienes contrabandean las cosas. Entonces, bueno, hablamos de 1820, una batalla importantísima que cierra el ciclo de la independencia. La historia oficial nunca la había reconocido. Nos dan a nosotros la fecha del 20 de julio, por el grito de independencia, y hablan de la independencia de Colombia el 20 de julio. Pero cuando uno entra a mirar, a estudiar el acontecimiento, se da cuenta que no es más que una escaramuza, un intento pero nunca quisieron romper lazos con la corona. O sea, nosotros nos independizamos, pero la corona siempre va a seguir manteniéndonos. Posteriormente se da la batalla de Boyacá, que también la independencia de Colombia culmina con la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Una batalla que no hubo sino 43 implicados en heridos y eso, mientras que la batalla de Ciénaga tuvo 600, entre La Barra, Pueblo Viejo y Ciénaga, tuvo 661 muertos para algunos historiadores. Otros hablan de 700 y algunos incluso hablan de 1200. Caramba. Yo tuve la oportunidad de estar el 30 en una conferencia con un personal de la Marina hablando sobre la batalla de Ciénaga, y una de las cosas que me decían es sorprendente cómo una batalla donde hubo tantos muertos no haya tenido la civilización, líderes de los procesos de independencia, sobre todo en el Caribe, en la parte naval. Él estuvo en ese acompañamiento sea físico. Entonces, por eso el museo es una cosa muy dinámica.
El museo es como un espacio de conferencia, de trabajo, de talleres. La Universidad del Magdalena ha sido una aliada importantísima porque desde la Oraloteca, no sé si conocen la Oraloteca, Claro. el profesor Fabio Silva, con ellos se adelantan todos los procesos de recuperación de la memoria, son los expertos, entonces con ellos se hacen las cartas, con ellos se hacen los trabajos de catarsis, recogen los materiales y esos materiales son los que de una u otra forma alimentan la muestra del museo. A pesar de que en ese espacio se narran situaciones tan dramáticas, tan duras, no es un espacio cargado negativamente. O sea, uno entra ahí y porque es que donde la gente va a recordar sus muertos, a decir cómo le cortaban la cabeza, cómo los ahorcaban, se convierte como en espacios fuertes. Pero uno entra al museo y por el contrario, ya nuestras víctimas han hecho como esa catarsis, esa reconciliación y ese perdón consigo mismo y con el otro, que llegar al museo es como si estuviera uno en un museo diferente. Y sobre todo que hoy las víctimas tienen como el carácter de narrar sus cosas ya sanamente. Sí, o sea, ya no es que van a llorar, ya no es que, claro que hay la recordación, pero ya esa forma de ir como ya mirando el conflicto, ya le han alimentado el alma y lo hacen de una manera y no les da hoy ni temor, ni vergüenza, ni dolor narrarlo y expresarlo. Entonces la universidad ha sido aliada del museo. Es más, el montaje lo hizo también alguien de la misma universidad. Es un museo dirigido más que todo como a población joven, porque recordemos que exactamente, que aquí lo importante es recordar para la no repetición. Ese es como el objetivo. Y que más que los jóvenes conozcan el conflicto, sus manifestaciones, para que eso no se repita. Entonces es un museo muy didáctico. El fortalecimiento, que se hizo una reinauguración recientemente, lo adelantó una fundación que es Mar Adentro. Es una empresa que exporta camarón y pescado y eso, pero ellos tienen su fundación y ellos fueron los que se encargaron de organizar todo ese trabajo de rescate y fortalecimiento del museo. Entonces ese es un espacio de memoria. Las piezas se van cambiando con base en los ejercicios que se programan con las víctimas, y es una cosa pues bien bonita. Y es que Ciénaga, como decíamos allí, ya hay sillas que podemos sentarnos y hablar mejor. Bueno, vamos a pasar aquí se pone bien chévere. Entramos todos cerrados para que no se nos escape el aire. Aquí pues, por lo menos en este espacio es como una contextualización de lo que es Ciénaga. El templete que es el ícono que nos representa a los cienagueros. Yo creo que cuando uno le pregunta a los cienagueros qué te identifica, hablan de templete de caimán. Son dos cosas fundamentales en la vida nuestra. Entonces aquí se trata como de recoger esos elementos, mar, monumento. Este es un monumento que tenemos en la playa que se llama Ciénaga Universal, un obelisco suspendido por unos caimanes. En los laterales hay fotografías, hay unas pequeñas esculturas de unos cultores de la danza, de la música, elementos que representan Ciénaga. Y se inicia, más que todo esto recoge como la violencia política, se inicia con la masacre de las bananeras, este módulo que contiene información sobre el Prometeo, entonces para que los niños organicen. Aquí hay unos aperos propios de la práctica laboral de la zona bananera. Estos son los rieles de los que le hablaba hace un momento. Estas madrinas del ferrocarril fueron sacadas en el año 2014 de la avenida Donado. Eso corresponde a la carrera 12, entre calles 25 y 26. Por ahí atravesaba el tren hasta la zona bananera. Y en el 2014 se hizo un proceso de repavimentación y se sacaron porque resulta que llevaban la losa y se hundía. Entonces les tocó a los contratistas
excavar profundamente, y sacaron cualquier cantidad de madrinas del tren, con lajas, con los puntillones, los clavos. Bueno, esas las doné yo porque ese un amigo me dijo, aquí están, me las llevé para mi casa y hasta el otro día, a veces cuando uno guarda las cosas, a alguien le van a servir. En mi casa decían, ¿y tú qué haces con esos palos? Y esos palos ahí era la mortificación de todo el mundo. Pero hoy las durmientes están en un espacio que dan fe, dan testimonio de un suceso, de un hecho acaecido en Ciénaga. Ahí hay una obra de un maestro, el maestro Diego Holguín, es caleño, vive en Soledad y él trabaja el vidrio cortado. Entonces hay una metáfora de un soldado disparando, y los guineos y los muertos. Es una obra pues bastante fuerte. Y los aperos propios, estos garabatos que se usan para cortar la hierba, la mantequilla, estas son las carruchas donde se cuelgan los guineos para trasladarlos, para transportarlos. Entonces esta es la primera fase del museo, es como una introducción a esa violencia política que ha vivido Colombia, bueno, desde hace muchos años atrás, pero el museo la recoge apenas desde la masacre de las bananeras. Y aquí en este mapa pueden ustedes observar Ciénaga y Sierra, algunos puntos, digamos, hay una narrativa, en las tablillas encuentran personas que están vinculadas con el territorio donde sufrieron la violencia. Hay un errorcito pero bueno, que está buscando la manera de corregirlo. Hay unos lugares que no están bien ubicados, pero había que inaugurarlo por salir mientras que se hace la recomposición. Entonces son experiencias de las víctimas que se juntan allí pues, en el territorio. Y hoy por hoy, ese proceso de, digamos, de fortalecimiento de las víctimas, allá hay muestras de café, se les ha devuelto tierras, se les ha dado dinero para la inversión, están produciendo el mejor café orgánico del mundo. Entonces pues están, y es una de las formas de subsanar, que no se puede, claro está, pero una de las formas con que el Estado está reparando a las víctimas. Ciénaga tiene una característica: nosotros tenemos el 70% del territorio nuestro es alto, es en la Sierra Nevada, la parte plana solamente constituye un 30%. Tenemos también el primer lugar en tierras propicias para el cultivo de café y somos el sexto productor de café en Colombia y el primero en café orgánico. Entonces es una dinámica que lastimosamente en los últimos tiempos se está viendo afectada por una guerra entre dos grupos armados que quieren peleando territorio, porque sabemos que aquí están construyendo un megapuerto y eso sería como una nueva ruta del narcotráfico y hay que buscar un lugar por donde transitar y ese lugar pues va a ser la sierra. Entonces ahí hay una confrontación que busca pues eso, dominar la sierra, porque va a ser el espacio de tránsito de la droga hacia el mar como una nueva ruta del narcotráfico. Alfredo Corral Andrés, no sé si han escuchado hablar de él, un cienaguero importante dentro de sociólogo, defensor de derechos humanos, Primer rector elegido por voto de la Universidad del Magdalena, exactamente, en ese momento tecnológica del Magdalena, estuvo de rector de la universidad, hizo parte del Centro de Investigaciones del Infotep, profesor de la Universidad Simón Bolívar, de la del Norte, tiene una producción de investigación bastante amplia, era una autoridad en defensa de los derechos y murió. Es más, su padre acusa al expresidente Álvaro Uribe como y lo más doloroso que lo mataron bajo el dominio de un samario de apellido Noguera García y un cienaguero de apellido Auque. Esos dos señores eran los directores Silvestre. De Silvestre, sí. porque él era defensor de derechos humanos.
No, le armaron un falso positivo, lo metieron preso, dijeron que era ideólogo de la FARC y todo eso, pero no, él siempre hizo vida pública, él siempre defendió de frente, y sobre todo Barranquilla, que es una mafia charista, defender a los pobres en Barranquilla es grave. Entonces, y hay una relación directa entre los partidos del Centro Democrático con el del señor de la U y el otro, Cambio Radical. Entonces, hay un matrimonio ahí y ellos, a todo el que les impida, pues lo desaparecen. Y él se volvió como una piedra en el zapato. Entonces, es una de las... Es más, el día de él murió el 17 de septiembre. Y ese día en Colombia se instauró un diálogo de las víctimas de algo de lesa humanidad en homenaje a Alfredo Correa de Andrés. Entonces, es un personaje, pues, un ideólogo, no de la guerrilla, sino de la vida, de la defensa de los derechos. Sí, falso. Pueden bajar las sillitas y sentarse, creo, con comodidad. Bueno, aquí también hay unos aspectos de la vida de Alfredo. Este libro que se encuentra, uno lo puede comprar, lo publicó la Universidad del Norte, hay muchos de los ensayos de él. Es una pieza interesante para hablar sobre derechos humanos. Recoge su obra casi toda. Y atrás está la información, delante hay una fotografía y detrás está el texto que acompaña la fotografía. Y allá, pues ya esta sí es la parte de la violencia política más, digamos, como contemporánea, más cercana a nosotros. Y es quizás donde empieza un capítulo cruel de la violencia política en Colombia. Esos son trabajos hechos por las víctimas. Aquí tenemos fotografías de víctimas. Bueno, miren, Ciénaga, bueno, vamos a sentarnos, yo creo que para que... No. Bueno, cinco minutitos. Bueno, miren, porque esto quizás es lo más fuerte y de pronto lo que más les puede servir a ellos para entender la violencia política actual. Nuestro territorio ha tenido enclavada la Sierra Nevada, que eso ha sido pues un macizo, y de pronto empieza la aparición de las guerrillas en los 80 a tomarse la sierra, y la guerrilla de una u otra forma, bueno, adelantan actos de violencia, pero no son tan marcados, logran como una empatía con la población. Asimismo, se da también entre los 70 y principios de los 80 el boom, la famosa bonanza marimbera. Y Ciénaga esa bonanza tuvo a Ciénaga como epicentro. Santa Marta se enriqueció, muchas familias en Santa Marta se enriquecieron con la producción de la marimbera, pero en Ciénaga fue el escenario de la transacción, de la comercialización, de los asesinatos. Y eso generó que en Ciénaga surgieran unas células, aparecieron las líneas invisibles. Recordemos que en Antioquia con Pablo Escobar aparecieron, ya en Ciénaga habían personajes como Chayán, bandas como la de los Areticos, la de los Magníficos, la de Jesús Cantillo, la Monita, habían como delincuentes como el Llanero Solitario, que se hacían sentir, el Gatico, operaban solos, pero se hacían sentir. Y había rivalidad entre grupos. Entonces, por lo menos nosotros tenemos un canal, el canal Maracaibo, que atraviesa el casco urbano de norte a sur. Entonces, de aquel lado lo tenía la Monita y de este lado Chayán. Y los vecinos, incluso muchos vecinos de uno y otro fueron asesinados porque atravesaban la línea invisible. Gente que no tenía nada que ver con el conflicto, la diferencia que tenían entre los dos. Parecía que había una cuestión lo de ellos surgió por una cuestión de amoríos. Uno se llevó a la hermana del otro y parece que la dejó. Y eso generó entre los dos delincuentes una rivalidad que afectó a la comunidad.
Y eran, digamos, estaban bajo órdenes de las personas que adelantaban los procesos de comercialización de la marihuana. Asimismo Jesús Cantillo, asimismo los Magníficos, y el control del territorio generó eso, muertes. Nosotros en Ciénaga hubo un periodo que uno iba a ver un muerto allí en el matadero y de pronto salía, había otro en la placita, y había otro en el mercado y otro en la estación, o sea, uno, bueno, un poquito más joven, uno se acercaba y veía y podía apreciar el muerto mientras que lo recogían. O sea, era una cosa asombrosa. Es más, aquí había una familia muy reconocida, política y económicamente fuerte, que tenía nexos muy cerca con Pablo Escobar. Y se comenta que tenían hasta compadrazgos, que Pablo aprendió todos los artificios del comercio y rutas y trazar rutas en Ciénaga. O sea, y por ahí la señora Blanco, una señora que es la Griselda Blanco, que es como Samaria, que vive en Cartagena y que después en Medellín se convirtió en también es de la región. Entonces, todo ese potencial maligno puesto al servicio de la maldad se expandió. Lo que tú decías hace un rato allá, cómo ha permanecido, de pronto los actores cambian, los escenarios cambian, pero la línea de pensamiento se mantiene. Y es a lo que tenemos que enfrentarnos todavía hoy. Entonces son situaciones que nosotros vivimos, eso de las líneas invisibles, eso de que uno tenía que estar, de pronto iba uno caminando y se sonaba la balacera y tirarse, esconderse. Eso. Ciénaga vivió como nos decían, el lejano oeste. Y los samarios a Ciénaga no la pisaban. O sea, no le preguntaba a los samarios en el 70, en los 80, en los 90, y para Ciénaga estaba vetado por los altos índices de violencia. No era exclusión, pero que no era falso. Era cierto, o sea, venir a Ciénaga era un riesgo, porque uno no sabía en qué momento la balacera, y eran armas de alto calibre, cuando eran las minibus y cuando eso ni siquiera, y entonces aparecían las Cherokees. O sea, había una afluencia de recursos, así como la violencia también había el recurso, y de pronto alguien chocaban una camioneta contra una pared, ahí la dejaban y ahí, y no llegaba alguien y se la llevaba a desguazarla, ahí permanecía, o sea, pero todo esa dinámica económica estuvo acompañada de mucha sangre. Esos pobres cachacos, porque miren, la sierra se pobló por allá por los 50 de gente venida del interior, sobre todo del Tolima, huyendo de la violencia partidista. Se instalan en la sierra. Y otra cosa, una amiga que vino en esa cochada, ella dice, nosotros no llegamos a la tierra y nos juntamos a los indígenas. Nosotros llegamos y sacamos a machete a los indios, los desplazamos de su territorio. O sea, mira cómo el indígena nuestro ha sufrido, que llegan los interioranos y los relegan, los hacen subir. Y ella es una señora de casi 85 años, y ella todavía dice, nosotros llegamos, yo recuerdo, tenía 5 años, pero yo recuerdo que estaban los indiecitos y el día que llegamos les quemamos, hasta las chozas se las quemamos. O sea, los sacamos violentamente. Y recordemos que todavía los derechos de las minorías, ellos venían del interior por violencia y generan violencia y desplazan a la población autóctona. Entonces eso ha sido como ese devenir. Entonces mucha violencia. Este ha sido un territorio marcado enormemente por la violencia. El solo índice, como les decía hace un rato, el solo índice de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, 28,000. Nosotros somos 140,000 en el municipio. Y de los 140,000, 28,000 estamos en el registro, o están en el Registro Nacional de Víctimas. Ahora, los que no denuncian, los que se fueron y no hacen ningún tipo de registro. Entonces, ese puede ser un índice de 30 o 35,000 más. Bueno, la extracción de la sal marina y la pesca. Y recordemos que la sal
tuvo un papel preponderante dentro de la economía. Con la sal se preserva, se conserva. Bueno, hoy tenemos la nevera, pero en tiempos remotos pues la sal era el elemento fundamental para la conservación de los alimentos. Y los indios del pueblo de la Ciénaga se dedicaban a la extracción de sal marina y a la comercialización de esa sal. Y Santa Marta, pues, la ciudad requería el alimento del pescado y la sal para la conservación de los alimentos. Santa Marta tenía un problema que eran los indios chimilas, la población indígena que estaba desde el centro hasta el sur hoy del departamento, y era un grupo bastante belicoso y que permanentemente atacaba la ciudad y la destruía. Cuando se incendia Pueblo Viejo, un capitán solicita el traslado del pueblo de aquella región para las sabanas de San Juan, como se conocía este espacio. La corona, pues en su sabiduría, determinó que no se trajeran a todo el pueblo, sino que se trajeran a la mitad del pueblo, para que sirviera como de barrera a los indios chimilas y se cortaran los permanentes ataques hacia la ciudad de Santa Marta. Entonces es así como desde 1751 se empiezan a construir alrededor de este espacio las primeras casas. Se construyen 158 casas de bareque. Se hace el primer trazado como de la plaza. Digamos, ya tenía la idea, a pesar de ser un pueblo de indios que se venía a fundar acá, ya en cuanto a la planeación se tenía en cuenta el concepto europeo, los elementos de autoridad en la plaza y las casas circundantes. ¿Qué resulta? Que se trasladan, bueno, en cada casa, 158 casas, pero en cada casa había más de 4 familias. Eso generó un censo poblacional de 1.208 personas que fueron trasladadas. Entonces es la relación cercana nuestra con Pueblo Viejo. O sea, somos, aunque ha habido como una cierta discriminación siempre en torno a los samarios, los cienagueros, los pueblos viejeros, pero digamos, pertenecemos como un mismo núcleo, todo ese proceso de mestizaje que se dio en nuestra región, diferente a lo que se dio en la provincia de Santa Marta. Pero hay una cierta amnesia social. Los samarios, cuando se les habla de negro, para ellos eso no se dio en Santa Marta. Los negros son allá, en Cartagena, en la esclavitud. O los indios, los negros que hay son los negros de Cristo Rey y los negros de La Paz, que vinieron en los 70 a vender conservitas y cosas a la playa, desconociendo que Santa Marta fue un centro esclavista. San Pedro Alejandrino, Bureche, Mazinga, Garagoa, Papares, hay 17 haciendas más incluso que en Cartagena. Y los censos de negros en ciertos periodos de la historia fueron más, los índices mayores en Santa Marta que en Cartagena. Acá los procesos de mestizaje fueron más rápidos y se dieron procesos de blanqueamiento. Los españoles compraban a las negras, pedían dispensas, hay en los libros de los archivos de eclesiásticos hay mucha compra de dispensa de los españoles, y con ese proceso de comprar comprar dispensa, no se compraba a la negra, sino se compraba como el derecho a casarse con ella, ya se generaba un proceso de blanqueamiento. Ya ella no era mirada como una negra si fuese negra, ya ella, por ser esposa de un blanco, se convertía en blanco o en blanca. Entonces esos procesos de blanqueamiento aquí fueron más, digamos, como dinámicos. En Cartagena no, allá fue mucho más cerrado, allá por lo menos los palenques se conservaron. Y que hoy por hoy todavía se va a estudiar la lengua, se va a estudiar las costumbres de los negros, porque ellos muy encerrados, a diferencia de acá, que aquí los procesos fueron, y resultamos todos nosotros, indios, blancos y negros. En ese contexto surge esta población como ese espacio para detener al chimila y que los ataques a Santa Marta pues se redujeran. Los españoles convirtieron a los indios de la Ciénaga en unos aliados.
y se logró mantener entonces ya la distancia entre Quimila y la ciudad de Santa Marta. La primera construcción colonial ya propiamente dicha es nuestra iglesia. El proceso de construcción se inicia hacia 1769, casi paralelamente con la de la Catedral de Santa Marta. O sea, en el mismo momento que en Santa Marta hubo otras iglesias, San Francisco, la de sí, anteriores a la catedral. Entonces es más del mismo arquitecto que diseñó, sí, también la de Bonda, que son iglesias hermosísimas. Son pequeñas, pero son coloniales en pleno periodo colonial. Ya esto es como un colonial tardío, del 769, ya casi próximo a los procesos de independencia. Bueno, nuestra iglesia también tiene una característica propia, es la primera iglesia de indios. O sea, fueron los indios los que pidieron a la colonia la construcción, bueno, pidieron que se les redujeran los impuestos, que se les acentuaran los impuestos, y la corona les permitió por 5 años el no pago de impuestos para que ellos construyeran su iglesia. Y le contratan a un español, de apellido Chacón, que es el que hizo los diseños de la Catedral de Santa Marta. Es quien hace los diseños, por eso hay cierta similitud entre una y otra, porque es el mismo como consolidando esa primera. Y paralelo en ese periodo a la construcción de la iglesia se construyó esta edificación, que era un bonito balcón colonial. Bueno, hay que el proceso de recuperación. Tenían sus barandales externos, forjados de hierro, todas las piezas de la colonia que permanecen. Asimismo como la casa de enfrente, allá detrás del templete, la casa García Mallorca, también es una edificación de corte colonial. Las paredes son de un grosor como de 90 centímetros, o sea, es una cosa, los techos... centímetros de grosor. Sí, lo mismo que miran las paredes de esas casas, eso es una cosa así como que nunca se caen. No se cae nada. No, nada, eso es una cosa. Bueno, entonces ese pueblo de indios inicia su proceso como de apropiación del territorio, y ya entonces se da la separación entre el pueblo viejo de la Ciénaga, que se quedó llamando pueblo viejo, y el pueblo nuevo de la Ciénaga, nosotros que quedamos llamándonos Ciénaga. Pero somos un mismo núcleo, humano, dividido en un momento de la historia. Ya sabemos que se deviene pues ya la República. En Ciénaga, en ese periodo de guerras de independencia, se dio una batalla, la batalla de Ciénaga de 1820, 10 de noviembre. 1820, sí. 10 de noviembre se cumplen 25 años se conmemoran 25 años de la batalla de Ciénaga. 205, sí, ya, bueno, la edad también hay que entender. 205 años. Hubo varias batallas en ese escenario de independencia. Hubo una batalla en La Barra, hubo una batalla en Pueblo Viejo y otra en Ciénaga. Porque es que los indios de esta región se convirtieron en realistas. La corona les favoreció, bueno, y yo diría no tanto que la corona les favoreciera, sino el carácter y yo diría que el conocimiento legal. O sea, ¿cómo hacían? No sé. Pero hay muchas crónicas que plantean cómo ellos hacían defensa de los derechos quitados. En 1606, un ejemplo, la corona les niega a ellos el derecho de explotación de sal y de la pesca y comercialización del pescado, porque lo asumían los encomenderos. Armaron armaron como un comité y defendieron ante la corona, que posteriormente tuvo que devolverles los derechos a la explotación de la sal y a la pesca y comercialización del pescado. O sea, como dice uno, bueno, como unos indios
hoy indígena, pero el término histórico es indios. Ya no es que estamos como maltratando, no, y es más, es como los negros, que uno que no, que los negros, yo soy negro, y ¿por qué me dicen así que color? Si no es negro. Entonces, con los indios, Mari, resulta lo mismo. Hay otra cosa que un encomendero se diga en el maltrato con los indios, y ellos viajan hasta Pamplona ante el virreinato, a las autoridades virreinales, a denunciar los abusos que el encomendero cometía con la población. Y tiene ascendencia su denuncia que le quitan la encomienda al tipo. Entonces, eso nos da a nosotros, digamos, como la idea de que era un pueblo que tenía un cierto conocimiento, y de pronto se apropió de las leyes que ellos le llegaban a ellos desde la misma corona. Claro. Es que fíjense ustedes, y les complemento, hay algo que hemos estado viendo en la clase, y es que nosotros estábamos estudiando cómo desde la colonia viene el problema de la violencia estructural, que es lo que nosotros hemos desarrollado durante toda la asignatura. Como, mire, aquí me lo está corroborando el profesor, cómo la economía fue manejada de tal manera que siempre existía esta exclusión en cuanto a algunas personas privilegiadas y otras no. Entonces, que dio origen a esa violencia estructural que estamos viviendo actualmente, y que también da origen a la violencia física, a esa violencia que hemos tenido en el territorio en cuanto a los diferentes grupos que se han venido enfrentando, precisamente porque cada que un grupo se siente excluido y es excluido de toma de decisiones políticas, toma de decisiones económicas, necesariamente se van a seguir presentando enfrentamientos, y necesariamente el conflicto se va a ver motivado. Es hoy propicio este territorio porque aquí sí que se ha vivido el conflicto. En todas sus formas, dimensiones, o sea, es una cosa, digamos, que si uno quiere estudiar la violencia en Colombia, todo eso que sucedió en los 80 en Medellín, y el resto de la violencia de los 50, la violencia política, se reflejó en el territorio de una manera, bueno, vamos a irlo mirando a lo largo del desarrollo. Es más, existen las leyes de Burgos, un compendio de leyes que la corona promulga porque había que defender los derechos de los indios. Es que nuestros indios también fueron esclavizados. Antes de que llegara el negro, la población indígena fue cazada y fue vendida. Es más, llegaron hasta venderlos a Europa, en España y en el Mediterráneo. Se habla de la presencia de indios nuestros que fueron esclavizados, y el comercio con las islas. Nuestros indígenas hoy más, digamos, su estructura ósea mucho más débil. Ellos, digamos, fue lo que hizo que buscaran el reemplazo a los negros. O sea, la historia siempre nos ha vendido de que la enfermedad, pero en gran parte, lo que exterminó a la población indígena fue la esclavitud del comercio de indios como esclavos. Eso lo redujo y el resto murió. Pero como sabemos que la historia la escriben los vencedores, pues nadie quiere reconocer su culpa en los procesos donde se excluye, se asesina y se eliminan personas. Entonces, ese proceso que se dio, y que hay unas leyes de Burgos que buscan defender al indígena, evitar la esclavitud. Claro que el contrabando siempre, dentro de toda formalidad, siempre hay quienes contrabandean las cosas. Entonces, bueno, hablamos de 1820, una batalla importantísima que cierra el ciclo de la independencia. La historia oficial nunca la había reconocido. Nos da a nosotros la fecha del 20 de julio, como el grito de independencia, y hablan de la independencia de Colombia el 20 de julio. Pero cuando uno entra a mirar, a estudiar el acontecimiento, se da cuenta que no es más que una escaramuza, un intento pero nunca quisieron romper
lazos con la corona. O sea, nosotros nos independizamos, pero la corona siempre va a seguir manteniéndonos. Posteriormente se da la batalla de Boyacá, que también la independencia de Colombia culmina con la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Una batalla que no hubo sino 43 implicados en heridos y eso, mientras que la batalla de Ciénaga tuvo 600, entre La Barra, Pueblo Viejo y Ciénaga, hubo 661 muertos para algunos historiadores. Otros hablan de 700 y algunos incluso hablan de 1200. Yo tuve la oportunidad de estar el 30 en una conferencia con un personal de la Marina hablando sobre la batalla de Ciénaga, y una de las cosas que me decían es sorprendente cómo una batalla donde hubo tantos muertos no haya tenido la significación, la importancia, o sea, dice, es que ahora ellos siempre han sido muy allegados porque la escuela, la Marina, pues tiene el nombre de Padilla, y Padilla fue uno de los líderes de los procesos de independencia, sobre todo en el Caribe, en la parte naval. Yo creo que el que le copió a los creo que fue a los ingleses. Bueno, él estuvo en Inglaterra, hizo parte de la Marina inglesa y conoció todo. Entonces, toda esa experiencia la puso al servicio de la causa libertadora. Entonces decían ellos, ¿cómo así que nosotros 200 años después que vamos a saber la importancia de una batalla surgida en esta misma región, y donde uno de los protagonistas fue Padilla? Entonces, miren, que está en Santa Marta sin un bracito, ¿no? En la rotonda que va para... El almirante Padilla. Claro. Sí, hay un monumento de los pocos monumentos que le rinden homenaje en Santa Marta, y descuidado. Y creo que lo reubicaron por allá atrás como para... lo que pasa con el elemento negro. O sea, miren el presidente Nieto, que también negro, lo eliminaron, lo blanquearon. Nuestra oligarquía, que siempre se ha creído de sangre azul, y que siempre quiere mirar como debajo del hombro a todo mundo, no le da cabida al negro y al indio menos. Entonces, muchas de las dinámicas de la violencia también se genera por esa inequidad que se establece en los grupos sociales. Bueno, entonces miren, una batalla, una de las cosas que la hace importante, Bolívar no estuvo en la batalla, pero Bolívar fue el que desde Sabanilla estructuró la estrategia, y una estrategia que implicó el que enviara a la élite del ejército libertador. O sea, hubo más entre generales, capitanes, tenientes, más de 50 militares de alto rango en esa batalla, más el resto del ejército y los otros medios. Entonces, Maza, Carreño, Montilla, Padilla, Brión, o sea, Chiti, muchos franceses, muchos haitianos, muchos cartageneros, porque es que ¿por qué Bolívar de pronto es quien se encarga de montar esa estrategia, de pronto viendo todos los detalles que podría generar la batalla de Ciénaga? Porque es que Cartagena se independiza, y que fue mucho más importante la independencia de Cartagena que la del grito de independencia en 1811. Pero ellos sí en 1812 redactan una constitución, y ellos rompen con la corona. O sea, ellos sí establecen un rompimiento, ellos no establecen ningún tipo de vínculos ni políticos, ni sociales, ni nada. Eso, ustedes en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Ya las posteriores sí van siendo así. O sea, ya las posteriores, pero en Bogotá se hizo una junta, una cosa, y no, viva el rey, y beneplácito para el rey, pero nosotros aquí vamos, no. En Cartagena, no, y el resto, la de Cundinamarca también, y las posteriores, Río Negro. O sea, un rompimiento total. Los cartageneros siempre vieron a Santa Marta como un peligro, porque es que Santa Marta es un puerto libre, y un puerto puede permitir el acceso de tropas, de armamento, y por eso ellos inmediatamente proclaman la independencia de Cartagena, se proponen independizar Santa Marta. Entonces hay una serie de tomas. En el año 13 que aparece Bolívar aparece derrotado de Venezuela, llega hasta Cartagena, y el gobierno cartagenero
lo contrata para que se incorpore a su fila con otro grupo de cartageneros. A Bolívar le dan la tarea de liberar los pueblos del río. Mandan a Santa Marta en enero a un francés, pero de esos franceses de las islas, Labatí. Labatí toma Santa Marta, bueno, llegó, paró por aquí, por esta región, sometió a los indios del pueblo de San Juan de la Ciénaga, somete a Santa Marta, pero de acuerdo a las crónicas y a los escritos, Labatí abusó, o sea, llegó imponiendo cosas, moneda, limitó la producción, bueno, muchas atrocidades, y eso generó que algunos samarios inconformes se aliaran a los grupos indígenas de Bonda, de Mamatoco y algunos guajiros, y ellos anunciaron una toma de la ciudad. Los guajiros que siempre han sido uno de los grupos indígenas que nunca se dejó someter, al igual que los chimilas. Eso conllevó a que el Labatí saliera de la ciudad y fueran derrotados. En mayo más o menos mandan a otro, a Chantilón, pero Chantilón, con un ejército como de 1.200, también llega a Papare, pero los indios del pueblo de la Ciénaga lo emboscan y asesinan a 400 cartageneros y al mismo Chantilón, el jefe de la milicia, de la toma. Entonces ya eso fue generando la idea de que los indios del pueblo, de los indios del pueblo viejo de la Ciénaga y los indios del pueblo nuevo de la Ciénaga eran defensores de la corona y eran aguerridos, eran bravos. Entonces eso siempre se tuvo presente. Además que también la corona, desde el año 1211 hasta el 14 más o menos, instauró una serie de fortificaciones militares a lo largo y ancho del mar, en la Ciénaga, cubriendo a Pueblo Viejo, Ciénaga, todo este sector. Entonces baterías que estaban muy bien dotadas con ejército, con cañones, con pertrechos, bueno, todos los elementos de guerra. Entonces miren, indios realistas que defendían la causa de la corona. Una defensa militar a través de baterías. Ya los dos intentos fracasados de toma de la ciudad de Santa Marta. Ya había Santa Marta puerto, que permite el acceso de armas y de tropas. Y recuerden que en el 1815, cuando se da la reconquista, Pablo Morillo, que lo han tenido ustedes, entra por Santa Marta. Exactamente. Entonces, miren lo importante de Santa Marta. Por eso le llaman a Cartagena la heroica, porque se resistió. Claro. Contra todo con toda la fuerza que trajo él. Yo quería terminar como para hablar del centro histórico, para hablar un poquito del centro histórico. Sí, bueno, un programa de historia y patrimonio. La Universidad del Atlántico tiene un programa de historia, la Universidad de Cartagena tiene programa de historia, la Universidad del Norte tiene trabajo de historia, y todos estos historiadores del Caribe colombiano se han puesto a la tarea de rescatar esa historia local, y hay mucha información. Hoy hay más de 10 libros sobre la batalla de Ciénaga. La misma universidad tiene uno que editó el doctor Joaquín Viloria, el gerente del área cultural del Banco de la República, el historiador Carlos Rodado Noriega. Es otra cosa importante, es que la Academia Colombiana de Historia, ellos tienen un boletín de historia y antigüedades, hay muchos artículos sobre historia, y ya se han escrito como 3 o 4 sobre la batalla de Ciénaga. O sea, en Cartagena se editó hace 2 años un libro que se llama El último baluarte, que habla sobre el proceso de reconquista, y hay otro artículo sobre la batalla de Ciénaga, y lo bueno es que el director en ese momento de la academia es quien hace la presentación. Entonces ya hoy la historia está visibilizando lo que realmente exactamente. Entonces ya hay que reescribir la historia, hay que reescribirla, y yo creo que a Aristán le toca también un poquito de esa responsabilidad de aquel lado, porque yo quiero mucho a Carlos, pero Carlos tiene muchas pasiones, y a veces esas pasiones no pueden pelear con los archivos. O sea, hoy tú tienes acceso al archivo y el archivo te permite a ti escudriñar, saber. Lo que me decía el abuelo, lo que me decía la abuela, ya eso no puede, ya choca con lo que el archivo nos dice. Entonces ese primer escenario de guerras
Aquí también sucedió, ustedes saben que se dio en Colombia a finales del siglo XIX y hasta 1902 la famosa Guerra de los 1000 días. En Ciénaga hubo, en toda esta región, Ciénaga, Pueblo Viejo, hubo de las últimas confrontaciones. Y en Ciénaga, el 24 de octubre de 1912 firma el famoso Tratado de Neerlandia, que es una finca que está al sur hoy pertenece al municipio de zona bananera, pero está muy cerquita de Ciénaga, eso está a menos de 15 minutos, la finca Neerlandia. Posteriormente se firmó otro tratado que es el de Wisconsin, donde Estados Unidos medió, y los firmantes del Tratado de Neerlandia se hospedaron aquí en el balcón colonial. Ahí Uribe, que estaba pues de los lados de los vencidos liberal, y también ahí es donde surgen los vínculos de los García Márquez, no los García Márquez, no, los Márquez y Guarán con Ciénaga, los abuelos de Gabriel García Márquez. El viejo Nicolás participó en la Guerra de los 1000 días, fue uno de los firmantes del Tratado de Neerlandia, vivió en Ciénaga posteriormente, vivió en Ciénaga en 2 locales. Él mata a una persona allá en Fonseca, Guajira, tiene que pagar 1 año de cárcel en Santa Marta, pero ya no regresa al pueblo, sino que se viene dando de unas parientas de Tranquilina Cotes, que viven aquí cerca, y ellos se radicaron aquí de las parientes de Tranquilina. Entonces ahí empieza pues... Mire que todos los personajes que uno puede leer de Soledad sí, entonces, no, y es como la historia, la historia del viejo, del general, de Nicolás. Bueno, entonces miren... Perdone, profe, que seguramente que a ese fue el que le escribió el coronel. No tiene quien que le escriba, escriba, claro. Porque fue el que participó en la guerra. Exactamente, entonces digamos, es como la narración de la vida familiar. Claro. Y cuando uno mira que el viejo hizo esto, asesinó, viene a Ciénaga, y Ciénaga era una ciudad de pianos en todas las casas, incluso en esta ruina de casas todavía uno se asoma y hay un cipote piano que una ancianita que murió el otro día se sentaba todas las tardes a tocarlo, y si uno sigue allá adelante hay otras casas con pianos, porque, bueno, viene el periodo ya, siglo XX, la instalación de la United Fruit Company, que desata en el famoso suceso, la masacre de las bananeras, que tiene una connotación para la historia universal importantísima. Ciénaga como escenario de ese hecho. Es más, el desarrollo arquitectónico del centro histórico de Ciénaga se debe a eso. Los finqueros cienagueros, los bananeros cienagueros, pues, entre el 10 y el 25, construyen todas estas edificaciones con recursos del banano. Entonces, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se van ligando los acontecimientos? Si no llega la United Fruit Company e impone su imperio de explotación bananera, pues posiblemente Ciénaga nunca hubiese sido el pueblo que encontramos hoy. Entonces, miren, edificaciones majestuosas, casi todas con estilo francés, un estilo italiano. También ya en la de los 40 encontramos el Infotec, que es un Art Deco, que lo hizo el mismo arquitecto que construyó la hoy Gobernación, el Teatro Santa Marta, el edificio García en Barranquilla, que es un cubano, Manuel Carrera, que murió como en el 84, maestro de arquitectura de la Universidad del Atlántico. Y es más, la Universidad del Norte tiene un libro que se llama La Ruta Carrera, con el Heraldo, y recogen todas las construcciones que desde Cartagena hasta La Guajira son de Manuel Carrera. Tenemos otra cosa muy importante, una relación directa como con Cuba, nuestro templete, y la plaza, que fueron rediseñados este año ya cumplió y está cumpliendo 100 años el templete de Ciénaga. En el 25 se le encomienda el trabajo a un arquitecto franco-cubano, George Julián Carpentier, que es papá de un escritor muy famosísimo, relacionado con el realismo, el padre del realismo mágico, que es Alejandro Carpentier, que es el padre de lo que Gabriel García Márquez posteriormente pues trabaja. Y es quien hace el diseño de ese templete, que es una obra única, hermosa, son 8 columnas, diseña la plaza con 8 entradas,
que parece como de acuerdo a los arquitectos, a los estudiosos, desde arriba es como si fuese la réplica del triunfo, el Arco del Triunfo, las entradas, las avenidas del Coliseo, o sea, es una cosa, bueno, de pronto él viene desde allá y quizás fue la idea que quiso imponer con ese templete. Entonces, bueno, encontramos, ahora sí podemos seguir. Nosotros somos 28.000, esta es la unidad de víctimas, atiende 28.000 víctimas del conflicto de la región. del municipio de Nada más Ciénaga. del municipio. Nada más del municipio de Ciénaga. Bueno, aquí pues está la oficina de la unidad de víctimas, está la personería municipal, hay una oficina auxiliar de la registraduría municipal, hay policía de infancia, hay varias dependencias, porque la atención a las víctimas es integral. Les decía que el registro de Ciénaga es de 28.000 víctimas oficialmente y son atendidas en estos espacios no solamente la atención material, sino la asistencia psicológica, el acompañamiento en procesos de formación. Bueno, es una experiencia muy bonita. El museo, más que una entidad que muestra piezas, es un espacio como de reconcilio, de memoria. Tiene elementos que recogen, digamos, esos momentos de la violencia en Ciénaga, pero más que eso, el espacio lo que busca es que las víctimas permanentemente hagan presencia, con ellas se adelanten diferentes acciones, ese acompañamiento sea físico. Entonces, por eso el museo es una cosa muy dinámica. El museo es como un espacio de conferencia, de trabajo, de talleres. La Universidad del Magdalena ha sido una aliada importantísimo, porque desde la oraloteca, no sé si conocen la oraloteca, claro, el profesor Fabio Silva, con ellos se adelantan todos los procesos de recuperación de la memoria, son los expertos. Entonces con ellos se hacen las cartas, con ellos se hacen los trabajos de catarsis, recogen los materiales, y esos materiales son los que de una u otra forma alimentan la muestra del museo. A pesar de que en ese espacio se narran situaciones tan dramáticas, tan duras, no es un espacio cargado negativamente. O sea, uno entra ahí y porque es donde la gente va a recordar sus muertos, a decir cómo le cortaban la cabeza, cómo los ahorcaban, se convierte como en espacios fuertes. Claro. Pero uno entra al museo y por el contrario, ya nuestras víctimas han hecho como esa catarsis, esa reconciliación y ese perdón consigo mismo y con el otro, que llegar al museo es como si estuviera uno en un museo diferente. Y sobre todo que hoy las víctimas tienen como el carácter de narrar sus cosas ya sanamente. Sí, o sea, ya no es que van a llorar, ya no es que, claro que hay la recordación, pero ya esa forma de ir como ya mirando el conflicto, ya le han alimentado el alma y lo hacen de una manera y no les da hoy ni temor, ni vergüenza, ni dolor narrarlo y expresarlo. Entonces la universidad ha sido aliada del museo. Es más, el montaje lo hizo también alguien de la misma universidad. Es un museo dirigido más que todo como a población joven, porque recordemos exactamente, que aquí lo importante es recordar para la no repetición. Ese es como el objetivo. Y que más que los jóvenes conozcan el conflicto, sus manifestaciones, para que eso no se repita. Entonces es un museo muy didáctico. Bueno, el fortalecimiento, que se hizo una reinauguración recientemente, lo adelantó una fundación que es Mar Adentro. Es una empresa que exporta camarón y pescado y eso, pero ellos tienen su fundación y ellos fueron los que se encargaron de organizar todo ese trabajo de rescate y fortalecimiento del museo. Entonces ese es un espacio de memoria. Las piezas se van cambiando con base en los ejercicios que se programan con las víctimas, y es una cosa pues bien bonita.
Y es que Ciénaga, como decíamos allí, ya hay sillas que podemos sentarnos y hablar mejor. Bueno, vamos a pasar.